Hoy vamos a empezar con las derivadas de tipo logarítmico. En las derivadas de tipo logarítmico nos podemos encontrar con dos situaciones. La primera situación es que la base del logaritmo sea el número e, es decir, el logaritmo neperiano. La derivada del logaritmo neperiano de una función es una fracción. En el denominador iría la función y en el numerador la derivada de esa función. La otra situación que nos podemos encontrar es que la base del logaritmo no sea el número e. El logaritmo en cualquier base de una función. Su derivada también es una fracción, cuyo denominador sería la función por el logaritmo neperiano de la base. ¿Y qué ponemos en el numerador? La derivada de la función. Vamos a empezar con estos dos ejemplos muy sencillos. ¿Cuál sería la derivada del logaritmo neperiano de x? En el denominador pondríamos la función, es decir, x, y en el numerador pondríamos la derivada de x, que es 1. Pues 1 partido por x sería la derivada del logaritmo neperiano de x. Ahora vamos a hacer la derivada del logaritmo en base 10 de x. En el denominador pondríamos la función por el logaritmo neperiano de la base, de 10. ¿Y qué pondríamos en el numerador? La derivada de x, que es 1. Ahora seguimos con la derivada del logaritmo neperiano de 3x al cuadrado menos 6x más 7. En el denominador la función y en el numerador la derivada de 3x al cuadrado menos 6x más 7, que es 6x menos 6. Ahora vamos a hacer la derivada del logaritmo en base 2 de raíz de x. Esto lo podríamos colocar de otra manera. Logaritmo en base 2 de x elevado a un medio. Y su derivada sería en el denominador x elevado a un medio o la raíz de x por el logaritmo neperiano de 2 y en la parte superior un medio por x elevado a menos un medio por la derivada de x, que es 0. Por la derivada de x, que es evidentemente 1. Para hacer la siguiente derivada, tenemos que observar que en primer lugar tenemos una de tipo potencial y después la de tipo logarítmico. En estas ocasiones hay que hacer las derivadas desde el exterior hacia el interior. La derivada de esta función sería primero hacer la de tipo potencial. 3 logaritmo neperiano le bajo un grado de 4x menos 7. Y ahora tendríamos que hacer la derivada del logaritmo. ¿Cómo hago la derivada del logaritmo? En el denominador coloco la función y en el numerador la derivada. Ya habríamos finalizado esta derivada. Vamos a seguir con el otro ejemplo. Tendríamos que hacer primero la de tipo potencial, 4 logaritmo en base 5. Ahora le bajo un grado por la de tipo logarítmico que no tiene base e. Por lo tanto, iría la función debajo en el denominador por el logaritmo neperiano de la base de 5 y en la parte superior, en el numerador, la derivada. En el siguiente ejemplo, tenemos el logaritmo neperiano de 4 elevado a 3x menos 7. Su derivada tendría en el denominador el 4 elevado a 3x menos 7 y en el numerador la derivada de una exponencial,
con lo que tendríamos que poner primero la derivada del exponente por 4 elevado a 3x menos 7 por el logaritmo neperiano de 4. Ahora tenemos el logaritmo en base 7 de e elevado a 4x al cuadrado menos 3. La derivada sería una fracción donde en el denominador tendríamos e elevado a 4x al cuadrado menos 3 por logaritmo neperiano de 7 y en el numerador la derivada del exponente 8x por e elevado a 4x al cuadrado menos 3. Finalizamos con esta derivada. En el denominador iría toda la función. Y en el numerador tendríamos que hacer la derivada de la función. Y como tenemos un cociente, el denominador quedaría elevado al cuadrado y tendríamos que hacer la derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Una manera más sencilla de hacerla es observando de un principio que yo puedo emplear una propiedad de los logaritmos. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y ahora, para hacer la derivada, sería mucho más sencilla. Pongo la función en el denominador y la derivada en el numerador. Menos, vuelvo a poner la función en el denominador y la derivada en el numerador. Ya tendríamos hecha. Esta derivada evidentemente es igual que la anterior calculada, solo que la anterior no está simplificada, pero las dos expresiones son iguales.